Buenos días con todos. Somos los alumnos de la Universidad Privada del Norte de la Facultad de Negocios de la carrera Contabilidad y Finanzas. Este trabajo de investigación es sobre los avances de la implementación de NIF en la Latinoamérica. A continuación le quisiera que usted, profesor estimado contador, se presente. Buenos días con todos. Mi nombre es Mauro César Armas Aguilar. Soy de profesión contador público. Tengo mi grado de bachiller, mi grado en finanzas y mi grado en auditoría por la Universidad Nacional de Trujillo. También tengo un grado en curso, es un doctorado en planificación y gestión. Actualmente me dedico a la docencia universitaria, exclusivamente en la Universidad Nacional de Trujillo, en la carrera de contabilidad y finanzas, y también en posgrado de la misma universidad. También tengo un vínculo laboral con la Universidad Privada del Norte. Y bueno, me dedico también a un estudio contable, al cual tengo ya algunos años con ciertos clientes. Y bueno, le tengo la experiencia en haber trabajado en el ámbito de la auditoría, tanto sector público como el sector privado, ¿no? Eso es lo que puedo mencionarles al respecto. Muchas gracias. A continuación le voy a pasar a mi compañera para que le haga las siguientes preguntas. Ujú. Buenos días, soy la alumna Dana Guay Orellana y me gustaría preguntarle, en su experiencia, ¿cómo ha cambiado el entorno contable en Perú desde la implementación de las NIF? Bien, a ver, les pongo un poco en tema de contexto respecto a el tema de las normas internacionales de información financiera. Estas normas, como su acrónico menciona, la N, la I, internacionales, ¿no? Normas internacionales. Aquí en el Perú se oficializan con el Consejo Normativo de Contabilidad, el cual cada año lo publica en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí en el Perú, en algún momento, en el año 2014, se había presentado la necesidad de que se auditen a entidades que al menos tengan ingresos netos de 30 UIT, 30.000 UITs. Sin embargo, se presentaron un promedio de 5.000 ciudadanos, empresarios, a fin de que se pueda restringir esta norma que está en proyecto porque aducían que afrontaba un tema de inviolabilidad respecto a la información. Eso quedó entonces finiquitado el año 2016. A partir de ahí, solamente las entidades que están sujetas a la ley 26702 del sistema financiero peruano y las entidades que son supervisadas por la SMV, la Superintendencia del Mercado de Valores, están obligadas a realizar auditorías y en cuyo caso a implementar normas internacionales de información financiera, ¿no? Para otras empresas que en cierto grado son requeridas tanto por certificadoras de ISO, lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Aquí en el Perú, cuando se nos presenta la Ley General de Sociedades, el artículo 223, que menciona que los estados financieros se presentan de acuerdo a los dispositivos legales y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y del cual el Consejo Normativo de Contabilidad especifica que esos principios de contabilidad normalmente aceptados son las NIC. Entonces, las entidades, pues, considerando ello, solamente aplican principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, las normas internacionales de contabilidad. Por lo tanto, hay una gran cantidad de instituciones que no han implementado NIF. Y ese es un problema, ¿no? Porque cuando se va a auditar, pues encontramos entidades que no hacen ajustes, que tienen muchos errores, que no tienen políticas contables, ¿no? Que no han pasado de normas internacionales a normas de información financiera, ¿no? Y entonces ahí viene cierta dificultad cuando se evalúa la razonabilidad de los estados financieros. Hay que hacer ajustes para poder adaptar a normas internacionales de información financiera. Hay cuentas como de activo,
como de pasivo que deben ser ajustadas. Entonces, el problema se dificulta cuando no muestra una fiabilidad de la información a valor razonable, ¿no? Si no utilizan casi siempre el valor histórico, ¿no? Aplicando o no aplicando lo que es la NIF 15. ¿No? Por ahí viene entonces en cierto grado dificultades que se tienen en las organizaciones y que en el tiempo seguramente el Consejo Normativo de Contabilidad irá impulsando para que las empresas puedan adaptar, ¿no? Pero ha cambiado bastante el entorno de las organizaciones. Ahora con las certificadoras, ya las entidades tratan, ¿no?, de impulsar esa implementación, ¿no?, de acuerdo a NIF 1, pero están en camino, ¿no? La tecnología también ha hecho su trabajo, las entidades ahora ya son más informatizadas, ¿no? Y por lo tanto estas normas tratan, ¿no?, en lo posible de presentar información fiable. Eso es lo que les puedo mencionar. Ok, muchas gracias. En base a su experiencia, ¿cómo define usted las NIF y cuál es su importancia dentro de la contabilidad moderna, especialmente en el contexto peruano y latinoamericano? Bien, las normas internacionales de información financiera, ¿no?, se han adaptado aquí en el Perú y en, digamos, más de 100 países que lo adaptan, con la idea de uniformizar criterios, ¿no? Porque ya, bueno, a inicios, de repente, del siglo XIX, cuando todavía hay una intención de poder homogenizar la información contable, se vio un poco individualizada cuando los contadores presentaban cuentas a su criterio, ¿no? Las cuentas, los códigos, las denominaciones a su criterio. Entonces, en el tiempo ya, tanto en Estados Unidos como en otros países, donde el uso de normas es con mayor rigurosidad, pues ha tratado de uniformizar, ¿no?, criterios, y más va para el ámbito financiero. Acá en el Perú, ¿no?, en el contexto peruano y al nivel latinoamericano, ¿no?, digamos, todavía a inicios del siglo XXI entra con más fuerza el uso de estas normas, ¿no? Entonces, si me dicen cómo lo define, ¿no?, eso está establecido. El IAPS establece ya que son normas internacionales de información financiera para uniformizar, ¿no?, criterios, es decir, para que quienes realicen parte del proceso contable pues no tengan diferencias en cuanto a la connotación de la norma, ¿no?, y puedan utilizarlas para que se uniformice el criterio. Recuerden que hay un principio llamado uniformidad. Entonces, cada periodo, ¿no?, que sigue, deben utilizarse los mismos criterios, ¿no? Y el peruano, el que está inmerso a esta ciencia, tiene que entender que aquellos principios, ¿no?, que llamamos los GAP en Estados Unidos, aquí en el Perú ya no son tan utilizados, ¿no? Y es necesario formar una cultura, ¿no?, un hábito respecto al uso de normas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia he visto auditores, he visto contadores que prefieren no tan utilizar estas normas por la complejidad, ¿no? Pero es parte de nuestra profesión, se vuelve ya una cultura inicialmente y una obligación porque está regulado, ¿no?, por la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, es necesario su uso. Y como les comentaba, la tecnología, ¿no?, actual ha permitido mayor complejidad en cuanto a las operaciones, ¿no? Los convenios, los contratos internacionales, ¿no? Pues trata de que el contador pueda, en cierto grado, conocer más, ¿no?, explotar sus habilidades duras para efecto de su aplicación, ¿no?, aquí en el Perú. Y también en Latinoamérica, porque estamos casi en los mismos contextos, ¿no? México, Colombia, Ecuador, que de repente por ahí un poquito nos adelantan, ¿no?, en el tema del uso de las normas internacionales. Okay.
¿Considera que los contadores peruanos están suficientemente capacitados para aplicar las NIF de manera efectiva? Bien. ¿Qué más debería hacerse, no? Sí, ¿qué más debería hacerse? En este sentido. Bien. Bueno, nosotros tenemos una ley de profesionalización, ¿no?, del contador público, la ley 28951, que es la ley de actualización de la 13253, ¿no? Esa es una norma específicamente para que los contadores que son hábiles en un colegio profesional estén obligados, ¿no?, a estar capacitados de manera constante. Entonces, la dificultad se denota, ¿no?, cuando existen profesionales que ya tienen el título, ¿no?, ya tienen el título profesional, y eso sucede como cualquier profesión, ¿no? Y entonces no tratan de buscar mejores competencias, mejores habilidades, ¿no? Se quedan a veces un poco rezagados en el tema de conocer más, indagar más, investigar lo que es su profesión, ¿no? Experimentar más, estar en el campo contable. Y entonces ahí viene cuando una entidad contrata, ¿no?, a un profesional que de repente puede tener su grado, sus títulos y todo eso, ¿no?, pero no ha experimentado el uso de las normas internacionales, ¿no? No ha llegado en algún momento a implementar o no ha llegado de repente a algún momento de hacer contabilidad con obligatoriedad de normas internacionales. Entonces, es variado, no podría decir el contador peruano es así, ¿no? Porque hay empresas donde hay contadores que están debidamente especializados en normas internacionales, ¿no? Es un esfuerzo que hacen los colegios. Por ejemplo, acá el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, el año pasado, si no mal me equivoco, hizo una convocatoria para que los profesionales puedan certificarse en normas internacionales. Bueno, ahí también he sido parte. Nos ha servido bastante porque por el tema de las casuísticas más que todo. Pero sí, hay profesionales, y es porque he podido experimentar, que les falta capacitación en eso y hay algunos que no quieren capacitarse en normas internacionales, ¿no? Entonces, de ahí de repente la debilidad que se puede notar que en el contador peruano de repente no hay esa intención de querer leer o querer ser más capacitado, tener habilidades, ¿no? Pero en un contexto global, el Perú, el Consejo Normativo, los colegios profesionales, ¿no?, tratan de que, y lo ponen así en su agenda, ¿no?, en sus planes, que el profesional esté debidamente capacitado, ¿no? Y no surjan dificultades, porque cuando un contador, digamos, no aplica normas internacionales, puede generar errores en una organización, ¿no? Y eso de una u otra manera incide en los estados financieros, es decir, la fiabilidad de los estados financieros, ¿no? Pero los colegios tienen su comité de ética, ¿no?, para ello. Entonces, aquí en el Perú, de manera efectiva, ¿no?, la aplicación en todo tipo de ámbito no es algo común, ¿no? Inclusive las NIF para MIPES, a veces solamente lo conocemos, ¿no?, pero implementarlo es un poquito complicado, ¿no?, porque las MIPES, digamos, las pequeñas, las medianas empresas, incluso no tienen casi recursos, ¿no? Es una empresa, no es como una empresa que cotiza en bolsa, ¿no?, y obligatoriamente tienes que aplicarlo. Acá de repente la regulación nos exime de repente de una sanción, ¿no?, cuando no se implementa, ¿no? ¿Qué debería hacer para mejorar la capacitación, ¿no?, del profesional, ¿no? Mayores capacitaciones por el Colegio de Contadores, ¿no? Como en el caso del Colegio de Contadores actual, ha sido de manera gratuita, ¿no? De repente, en anteaños, el tema de las normas internacionales era costoso. Entonces, de repente, el contador, que en algún momento puede ser limitado su remuneración, no podía acceder a estas capacitaciones que, bueno, es más o menos entre 1,000, 2,000 a $1,000, ¿no? En las grandes universidades se vuelve eso ya más bien un negocio, ¿no? Pero entonces, mayor disponibilidad del Colegio de Contadores a nivel nacional para capacitar
¿no? A los contadores y poder certificar, ¿no? Por ahí viene la solución, ¿no? No solamente capacitar, sino tener una certificación que acredite que el profesional tenga conocimiento respecto a estas normas. Para continuar con las preguntas, usted sabe que los principales desafíos que enfrentan las empresas peruanas es la correcta aplicación de las NIF. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles consideran que son los mayores desafíos que enfrentan las empresas peruanas para aplicar NIF correctamente? ¿Y qué país latinoamericano sería para usted un ejemplo a seguir en este tema? Bien, buena pregunta, porque ya íbamos a la parte ya de la gestión, ¿no? Decir de la intención que tiene cada país respecto a implementar. Ustedes saben que nuestra constitución política en la parte económica establece que hay una iniciativa del Estado por impulsar, digamos, estos emprendimientos, ¿no? Privados. Entonces, que la empresa, cuando se afronta, ¿no?, a ciertos organismos de fiscalización o cuando realiza convenios, hay una exigencia porque la información debe ser fiable, comparable, comprensible, ¿no? Lo que menciona el marco conceptual, ¿no?, de las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, el problema más es la intención, ¿no?, que tiene la entidad. Si la entidad tuviese la intención de tener información más fiable, más asequible, podría invertir, ¿no? Podría invertir y de repente por ahí viene otra limitación, el tema del costo, ¿ya? Implementar normas internacionales de información financiera no se hace en un momento corto, ¿no? Toma su tiempo, incluso yo he visto implementaciones que hasta llegan a un año, porque hay que adaptar no solamente a los sistemas, sino a las personas, a las políticas, a los procesos, y de esa manera se vuelve un poquito complejo. Por eso es que se trata de mejorar la organización de manera completa, porque todas las operaciones, todas las actividades económicas redundan en la información financiera. Ninguna se debe escapar, ¿no? Por lo tanto, es implementar en toda la organización el uso de mecanismos que están relacionados a normas internacionales. Entonces, por ahí viene una dificultad, ¿no? De repente, el Estado no ha establecido sanciones porque solamente tenemos la Ley General de Sociedades, tenemos normas internacionales, pero ¿y qué más? Por eso es que las entidades no gastan, porque a veces implementar es costo alto, ¿no? Pero cuando ya están ante una situación internacional o cuando quieren cotizar en la bolsa de valores ya de manera formal, ahí sí, necesariamente hay que implementar y el costo es alto. Y hay muchas entidades que no quieren, ¿no?, asumir eso. ¿Qué países latinoamericanos serían ejemplo, ¿no? Bueno, yo en Latinoamérica podría decir pues que México, ¿no? Colombia, por ahí nos están un poco adelantando, ¿no?, en el uso de normas internacionales, ¿no? Incluso hay muchas capacitaciones, ustedes lo pueden ver por YouTube, que vienen de esos países, ¿no? Porque ya en empresas de menor tamaño de ingreso, digamos la NIPE, ¿no?, ya están implementando el uso de NIF, ¿no?, para MIPES. Y aquí en el Perú, si bien es cierto, existen, pero nadie lo implementa, ¿no? Esta es una realidad porque simplemente no existen sanciones. Y al peruano, lamentablemente, se tienen que ver el reglamento, las sanciones, para recién un poco poner énfasis en mejorar su organización, su emprendimiento, ¿no? Pero si no es así, imagínense, cuando alguien un estudio dice, llevo la contabilidad de una empresa, ¿qué llevas? Registro de compra, registro de venta, y solamente declaras en el CIRE, ¿no?, el tema de impuestos, pero no has llevado contabilidad, solamente has llevado registros, ¿no? Eso es un servicio. Entonces, llevar la contabilidad es todo un proceso, ¿no? Y ahí viene la
Claro, pero hay otros países que sí nos llevan, lamentablemente para nosotros, llevan un avance, ¿no? Es lo que les podría mencionar. Pasando con la siguiente pregunta, muchas gracias por la primera. ¿Cree que la adopción de las NIF ha hecho que las empresas sean más competitivas, tanto a nivel nacional como internacional? ¿Y podríamos darnos un ejemplo? Sí, claro. Eh, bueno, el sistema financiero, por ejemplo, implementa NIF, ¿no? Y les decía, las empresas que cotizan en bolsa implementan NIF. ¿No? Si son más competitivas, a ver, tengamos en cuenta qué es la competitividad, ¿no? Es lograr tener ciertas capacidades superiores a aquellos que de repente tienen igual actividad económica, ¿no? Y si vemos respecto a otros, ¿no? A otras empresas que no han adaptado NIF, de hecho, es superior, ¿no? En cuanto al proceso contable, porque los estados financieros, les mencionaba en un momento, bajo el marco conceptual de normas internacionales de información financiera, menciona que los estados financieros como cualidad debe ser, no, representación fiel, tienen que ser relevantes, tienen que ser comparables, ¿no? Tienen que ser comprensibles, tienen que ser oportunos, ¿no? Y entonces, miren, estamos generando unos estándares para la información financiera, ¿no? Y entonces, para un inversor, para el Estado, para los grupos de interés de manera general, ver que una entidad ha implementado NIF, pues ya genera ya una expectativa, ¿no? De pertinencia respecto a lo que la entidad haya implementado, ¿no? Más aún cuando la entidad ha implementado sistemas de control interno, que es una exigencia que nosotros evaluamos en el campo de la auditoría, ¿no? Tanto control interno como la razonabilidad de estado financiero, ¿no? Nos ayuda a entender si una entidad tiene mayor aprovechamiento de las normas y si su, digamos, su grupo que conforma el área contable que procesa la información financiera es un grupo con mayor capacidad, ¿no? Entonces, frente a otras entidades que no han implementado, pues de hecho, ¿quién quisiera invertir, no? Una empresa que sí implementa y otra empresa que no implementa. Yo me aseguro que la empresa que haya implementado tiene mejor perspectiva respecto a que los estados financieros son fiables y las decisiones se toman sobre datos, ¿no? Sobre información financiera. No tomo sobre información que no ha tenido una rigurosidad respecto a su elaboración. De eso no puedo dar fiabilidad. Prefiero que un tercero, pero si un tercero viene y dice, has implementado, quiero ver tu proceso, y se dan cuenta rápidamente que la información posiblemente no es fiable, ¿no? Ahora, ¿podría darnos algún ejemplo? Sí, les mencionaba, todas las entidades del sector financiero, ¿sí? Para efecto de disminuir el riesgo respecto a que la información sea no fiable, y bueno, tenemos los casos de Enron, tenemos los casos de Arthur Andersen, que es una sociedad de auditoría que en algún momento maquilló, ¿no? O no dijo nada respecto a información financiera. Lehman Brothers, eso es otro caso, ¿no? De repente, si ustedes han visto esa película El precio de la codicia, ¿no? Se van a dar cuenta de que hay entidades que maquillan información, ¿no? Y eso no es nada novedoso. Incluso acá también hay casos de fraude respecto a maquillaje de información financiera, ¿no? Las empresas que han implementado ISOs, por ejemplo, de calidad, ¿no? Y que están en constante evaluación, porque ese es el tema, ¿no? A veces no se les evalúa de manera constante. Son aquellas que son más competitivas frente a aquellas que no han logrado implementar normas y tampoco tienen ISOs. Nadie los supervisa, ¿no? Solamente en un aspecto tributario, bueno, hay una fiscalización. Pero hablar específicamente de una empresa para no hacer propaganda, pues hay muchísimas entidades del sector financiero, exclusivamente los bancos, ¿no? Ahorita hay demandas, o sea, el Poder Judicial de un banco, oye, los bancos son los más vigilados, los más supervisados, ¿no?
Esto no significa que no puedan hacer actos indebidos, ¿no? Pero bajo la regulación peruana, o sea, están debidamente supervisados de manera constante, ¿no? El Banco de la Nación, el BCR, son instituciones y posiblemente son públicas, ¿no? Pero son ejemplos para efecto de que su información financiera sea fiable, ¿no? Si hablamos de empresas, bueno, las empresas como no tienen ese tipo de sanciones, como en este caso el sector público, ¿no? Bueno, todavía tienen esas limitaciones, ¿no? Aún incluso habiendo implementado normas internacionales de información financiera, no puedo dar cierta luz de que toda su información sea fiable, ¿no? Más que todo el sector público es un ejemplo pertinente porque a ellos sí es una cuestión de rigurosidad, ¿no? En el caso de empresas públicas, la implementación de normas internacionales. Para las otras entidades públicas, bueno, tienen la NIC-SP, ¿no? Y regulaciones del Sistema Nacional de Contaduría, de la Dirección General de Contaduría Pública, ¿no? Es otro caso que también es ejemplo en el caso de que son más supervisados, ¿no?, que el sector privado. Eso es lo que les puedo mencionar. Gracias. Paso a mi siguiente compañero para que siga con las preguntas. Ya, ahora, disculpa, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, claro. A ver, bueno, mi nombre es Benjamín Alexander Atuche Vázquez y bueno, a continuación con las preguntas. La pregunta número 6 sería, ¿cuáles son, en su opinión, los principales beneficios que las empresas peruanas pueden obtener al aplicar las NIF? Bien. Bueno, la pregunta es bastante obvia, ¿no? Por el tema de la competitividad que viene de otra pregunta, ¿no? Pero, a ver, a grandes rasgos, una entidad que tiene información bajo normas internacionales y que está en constante evaluación, se entendería que la información es más fiable, ¿no? Más relevante para tomar decisiones, es uniforme, es comparable. Lo puedo comparar con ejercicios anteriores, lo puedo comparar con otras empresas, ¿no? Porque me da mayor seguridad, ¿no? En el caso del campo de auditoría, cuando vamos a evaluar, ¿no?, decimos que vamos a evaluar el aseguramiento de la información, en tanto que queremos que la información sea más veraz, ¿no?, que la información sea más entendible para el público en general, ¿no? Entonces, los principales beneficios: información uniforme, ¿no? Información fiable para efecto de ser comparativa, ¿no? Información más comprensible, digamos, porque utiliza mecanismos que de periodo a periodo no van cambiando, ¿no? Por ejemplo, el caso de las políticas contables, ¿no? A menos que de repente por ahí quiera cambiar con un tema de valorización de bienes, cambio el tema de depreciación, ¿no? Cambio en las políticas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, puede cambiarse, ¿no? Pero se mantiene en el tiempo, ¿no?, siendo uniforme. Me da mayor garantía de que la información no pueda ser manipulada, ¿no?, porque incluye ciertos principios de contabilidad generalmente aceptados en la NIC número 1. Entonces, me asegura en cierto grado, porque no significa un grado, digamos, total, ¿no?, pero me asegura que en cierto grado la información sea más confiable para la toma de decisiones respecto a alguien que de repente no ha implementado NIF, ¿no? Eso es lo que les puedo mencionar sobre la pregunta. Bien, respecto a la pregunta 7, ¿cuál sería su recomendación para las nuevas generaciones de contadores que se están formando actualmente en el Perú respecto a las NIF y su relevancia en el mercado? Bien, para los nuevos contadores que vamos aprendiendo sobre normas, capacitación de manera constante y de repente un poquito con ánimos, decimos que aprendemos más cuando lo explicamos,
¿no? Entonces, de repente también asumir un rol de la docencia, ¿no? Para efecto de poder comprender más su importancia, porque no solamente es cuestión teórica, ¿no? Sino también cuestión aplicativa, ¿no? Y los contadores a veces hacemos casuísticas, ¿no? Para poder entender mucho mejor sobre una norma que de ya viene a ser compleja cuando uno lo lee por primera vez, ¿no? Estar más con los colegios de contadores, ¿no? Los colegios nos dan una serie de capacitaciones que para nosotros pues nos va a beneficiar en el desarrollo profesional, ¿no? Tal vez no personal, porque eso es otra situación, ¿no? En la cual nosotros debemos siempre estar inmersos en nuestro código de ética, ¿no? Pero en la parte profesional, el tema de los conocimientos, ¿no? Las habilidades duras, debemos estar siempre a la mano, ¿no? De las nuevas actualizaciones, a la vanguardia, estar siempre revisando lo que nos presenta el Consejo Normativo, ¿no? De Contabilidad, que ellos son los que oficializan las normas internacionales de información financiera aquí en el Perú, ¿no? A ver, menciona respecto a su relevancia en el mercado, ¿no? Por otro lado, no solamente es capacitación en NIF, también hay que capacitarnos en temas gerenciales, porque podríamos conocer muchísimo en NIF, pero cuando asumimos un rol de contador en una empresa, no es que solamente tengamos la función de procesar la información contable, sino que tenemos que presentar a la gerencia propuestas de mejora para la organización, ¿no? Y entonces por ahí de repente hay algo de limitación, porque el contador dentro de una organización es como un asesor. O sea, ya no es solamente el contador que codifica las cuentas, ¿no? Ahora el contador está a la mano con el gerente ante el directorio para poder dar su opinión respecto a inversiones, respecto a contratos, ¿no? Respecto a inversiones, digamos, aquello que le va a generar beneficio a la entidad, ¿no? Entonces hay que estar proponiendo. Por lo tanto, hay que también capacitarnos en normas que se relacionan con la gestión, ¿no? Digamos, hay nuevas ISOs, ¿no? Hay modelos de gestión que nos ayudan a entender cuál es la percepción que tiene un gerente respecto al uso de normas internacionales, del directorio respecto al uso de normas internacionales. Hay que estar siempre asesorando, ¿no? Con él, y de esa manera, pues, las organizaciones crecen. Cuando tiene un profesional que les asesora debidamente, ¿no? Para poder uniformizar la información financiera. Es lo que les puedo contestar. Bien, para finalizar y complementar la pregunta anterior, ¿nos podría comentar si ha tenido algún caso particular donde la implementación de las NIF haya marcado una diferencia significativa en la toma de decisiones empresariales? Bien. Experiencias en el campo de la auditoría, ¿no? Lo que yo más que todo he desarrollado en mi actividad profesional. Más de 50 empresas auditadas, públicas, privadas, ¿no? En algunas están en proceso, hay un avance, ¿no? Pero en ese avance, pues, el contador ha cambiado su forma de pensar respecto al uso de normas internacionales. La gerencia ha cambiado su perspectiva respecto a ver a contabilidad como una oficina administrativa, ¿no? Por ahí al fondo solamente procesa. No, ahora el contador, les mencionaba, y es un asesor, entonces toma mayor importancia porque le está dando indicaciones respecto a cómo debe la información financiera debe presentarse para tomar decisiones. Y hay que tomar algo en cuenta. A veces decimos que el gerente no conoce de contabilidad, ¿no? El gerente no sabe sobre información financiera, ¿no? Depende también qué gerente. Hay una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad del año 98, la resolución 013 del año 98 del Consejo Normativo de Contabilidad, que es la que interpreta el término principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y que menciona que son la NIC. Hay un párrafo exclusivo que hace mención respecto a los gerentes, respecto al directorio, ¿no? O sea, en cierto grado nosotros debemos capacitarlos para que ellos puedan entender
¿no? Recuerden que hay una cualidad de estados financieros que dice que los estados financieros son comprensibles. ¿Y cómo esperamos que el gerente, quien es responsable de los sistemas contables establecidos en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, pueda entender el proceso cuando no es contador o cuando no está inmiscuido en las ciencias contables, ¿no? Entonces, sí he encontrado casos, de hecho no les voy a mencionar las empresas, porque como de repente esto puede ser grabado y de repente alguien pueda por ahí utilizarlo, ¿no?, para cuestiones legales, ¿no? Pero sí he encontrado empresas que no han tenido uso de normas internacionales y la información, pues, errores por doquier, ¿no? O sea, teníamos incluso mayor oportunidad de hacer observaciones, ¿no? Cuentas por cobrar, efectivo, el tema de las inversiones financieras, ¿no? Los activos fijos, deudas, o sea, no había políticas, no habían procesos exclusivos para efecto de supervisar, para hacer un monitoreo. El gerente no entendía ni siquiera qué era liquidez, ¿no? Tuve una experiencia en una universidad a la cual audité, no menciono la universidad, pero le preguntamos al gerente, ¿no? ¿Y usted conoce el nivel de liquidez que tiene la entidad en este periodo y del cual usted ha hecho propuestas, ¿no? Oye, no me diga nada de liquidez, me dice, eso habla con el contador, ¿no? Entonces, miren, hasta ahí llegamos en los niveles gerenciales, ¿no? En el caso de manejo de conceptos financieros, ¿no? El gerente, como les menciono, a ver, unos segunditos. Bien, como le mencionaba, el gerente debe manejar conceptos financieros, ¿no? Pero en caso no pueda entenderlos, ya, disculpen unos minutos, mi pequeño estaba por acá. Entonces le decía de que a veces encontramos gerentes que son los que se entiende, dan propuestas para tomar decisiones, ¿no? Porque ellos son los responsables legales y administrativos y no manejan muchos conceptos financieros, conceptos económicos, ¿no? Y entonces eso nos limita cuando hacemos auditoría para que nos pueda dar información que nos puede asegurar que la información es fiable, ¿no? Entonces, sí he visto casos en los cuales todavía están en proceso, pero también he visto casos donde ya han implementado. ¿Y qué es lo que nos facilitaba a nosotros? Pedíamos análisis de cuenta. No todos los software generan análisis de cuenta, pero cuando ya han implementado NIF, utilizan software que van a tener detalle de cada cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo utilizamos con nuestras notas, ¿no? Teníamos que validar, lo teníamos que contrastar, teníamos que hacer un recorrido, cotejo de información. Y entonces eso nos ha permitido, ¿no?, de evaluar con mucho más soltura, con mucha más rapidez su información, ¿no? Había empresas que le pedíamos análisis de cuenta y a los minutos ahí está todo el detalle, ¿no? Y el detalle debidamente explicado, ¿no? Preguntábamos por una cuenta, es decir, una nota, el asistente ya lo entendía y nos explicaba. Entonces, con eso tenemos mayor nosotros seguridad, ¿no?, de que la información puede ser fiable. De hecho, todavía somos algo escépticos, ¿no?, con una cuestión de calidad de los auditores, pero tenemos mayor soltura para poder asegurar que la información es fiable, ¿no? Entonces, el implementar NIF nos ayuda muchísimo, porque ya han hecho ajustes, ya han adaptado, ¿no? Como le dije, datos históricos se deben adaptar a datos a valor razonable para tener información que más se ajusta a una realidad. Recuerden, ustedes han tenido curso, el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo 100 soles ahora que dentro de un año, aún estando en los estados financieros. Se deben hacer ajustes, ¿no? Entonces, el mercado es diferenciado cuando vemos entidades que han implementado versus entidades que nunca han adaptado mecanismos de normas internacionales, ¿no? Empresas
sin mencionar ninguna, pero he visto la implementación en empresas aquí en Trujillo, ¿no? Del sector transportes. Una de estas empresas es la que se va por allá en Moche. No quiero mencionarlo, pero es una empresa en la cual yo he podido observar la implementación de normas internacionales y la información es, como menciona, una de calidad, es oportuna y eso permite de que tengamos mayor seguridad respecto a otra entidad que no ha implementado, que necesariamente tenemos que revisar pues toda su información y de hecho siempre encontramos observaciones, hallazgos específicamente, ¿no? Significa incumplimiento respecto a normativas, en este caso contables, que deberían adaptarse. Eso le podía mencionar, jóvenes. Muchas gracias. Ha sido mucha información relevante e importante. Y gracias por compartir su experiencia de todas maneras. Sí está siendo grabado, así que evitamos. Sí, el tema de normas internacionales, también les agradezco a ustedes porque el tema de normas internacionales aquí en el Perú, con la Junta de Decanos, los colegios profesionales, ¿no? La misma Dirección General de Contaduría Pública, el mismo Sistema Nacional de Contabilidad, trata de impulsar, ¿no? Que las entidades tengan a bien su responsabilidad de implementar, pero por otro lado también es el costo, ¿no? Si hubiese de repente algún incentivo por parte del gobierno en cuanto a que las entidades tengan ciertos recursos para implementar, pues sería magnífico, ¿no? De lo contrario, tampoco hay regulaciones de sanciones y entonces eso limita, ¿no? En algún momento, como le dije, sí van a haber sanciones, pero se ganó el juicio del 2016 y entonces el Poder Judicial dejó sin efecto. Por lo tanto, aquí no es obligatorio ni siquiera para la MIPE el adaptar normas internacionales. Es un tema bastante controversial y de opinión. Por lo tanto, en estos minutos que me han dado, bueno, yo podría decirles más cosas, pero es demasiado corto, ¿no? Por eso es que es un curso específicamente, ¿no? Ni siquiera el curso va a llegar a poder hacer entender toda ese bagaje de conocimiento. Así que el consejo es que sigan ustedes capacitándose y entendiendo las organizaciones, porque una cosa es ver desde el contador y otra cosa es ver desde la organización, ¿no? El caso de las NIF. Muchas gracias. Bien. Por su tiempo. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Me despido. Cuídense.